El teléfono rojo en el escritorio del presidente Ibrahim Traoré había estado sonando durante exactamente 17 minutos y 32 segundos. Todos en la sala sabían quién estaba llamando. El identificador de llamadas mostraba un número al que solo 5 personas en el mundo tenían acceso. La línea directa desde el Palacio Elisa en París. Pero Traoré ni siquiera lo miró. Continuó leyendo el informe agrícola frente a él, como si el líder más poderoso de Europa no estuviera esperando al otro lado de la línea. Su director de comunicaciones, Samuel Zongrana, estaba sudando profusamente, su teléfono vibrando con mensaje tras mensaje de la embajada francesa, cada uno más desesperado que el anterior. Señor presidente, finalmente se aventuró Zongrana. Tal vez deberíamos al menos reconocerlo. Pero Traoré levantó un dedo, sin levantar la vista del informe, y la sala volvió a sumirse en un profundo silencio, salvo por el incesante sonido. Delta. Lo que los franceses no sabían era que Traoré ya había tomado su decisión. La llamada telefónica que tanto deseaban que contestara se refería a la crisis que ellos mismos habían creado, y su negativa a contestar estaba a punto de convertir su meticulosamente planeado plan en su mayor desastre diplomático en la historia de África. La crisis comenzó 72 horas antes, el 15 de noviembre de 2024, cuando las fuerzas especiales francesas realizaron lo que llamaron una operación rutinaria antiterrorista en el norte de Burkina Faso, excepto que no había nada de rutinario en ello. Habían cruzado la frontera desde Níger sin permiso. Se involucraron en un tiroteo que dejó 7 civiles de Burkina Faso muertos, incluidos 2 niños, y luego se retiraron al otro lado de la frontera, antes de que las fuerzas locales pudieran responder. El ejército francés inicialmente negó el incidente, luego afirmó que fue un error, y finalmente admitió que fue una operación deliberada. Pero insistió en que estaba justificada bajo su mandato de seguridad regional, un mandato que Burkina Faso había revocado explícitamente. 6 meses antes, los medios internacionales lo llamaron el incidente del Sahel, pero en Burkina Faso, la gente tenía otro nombre para ello en la última ofensa. Estallaron protestas en Ouagadougou con miles de personas exigiendo no solo una disculpa, sino la expulsión completa de todos los intereses franceses del país. La embajada francesa estaba bajo asedio, no por multitudes violentas, sino por manifestantes silenciosos que formaban una cadena humana alrededor del edificio, impidiendo que nadie entrara o saliera. Los negocios franceses estaban cerrando voluntariamente. Sus dueños huyendo hacia el aeropuerto. Y en el centro de todo esto estaba el presidente Traoré, que no había pronunciado ni una sola palabra pública sobre el incidente en 3 días. Ese silencio estaba volviendo loca a París. El presidente Emmanuel Dubois, un sucesor ficticio de Macron en esta historia, había estado intentando contactar a Traoré desde que ocurrió el incidente. Primero a través de los canales diplomáticos normales, luego a través de la embajada, luego a través de otros líderes africanos, y ahora, desesperadamente, a través de esta línea directa que se suponía debía ser contestada sin importar que Dubois no era un hombre acostumbrado a ser ignorado. A los 61 años llevaba 30 años en la política. Había tratado con docenas de líderes africanos y nunca había experimentado algo como esto. En su oficina en el Palacio Elysée, caminaba de un lado a otro mientras sus asesores lo observaban nerviosos, viendo cómo su intervención perfectamente planeada se descontrolaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Dubois a su asesor de África, Jean-Claude Marot. Por 10ª vez 17 minutos, señor presidente, respondió Marot, mirando su reloj. Está haciendo un punto. Dubois dejó de caminar y se volvió hacia él. 7 soldados franceses están atrapados en nuestra embajada en Ouagadougou debido a esos manifestantes. Nuestras empresas están perdiendo millones cada hora. Toda la estrategia del Sahel se está desplomando, y él está haciendo un punto. Marot, quien había servido a 4 presidentes franceses y pensaba que lo había visto todo, estaba realmente inquieto. Señor presidente, nunca he visto algo como esto. No, los líderes africanos están dispuestos a negociar para encontrar una solución que salve la cara para ambas partes, pero Traoré, él es diferente. Nuestros puntos de presión habituales no funcionan con él de vuelta en Ouagadougou. Traoré finalmente dejó el informe agrícola y miró el teléfono que seguía sonando. Su asesor de seguridad, el coronel Jean-Baptiste Cabra, estaba junto a la ventana, observando a las multitudes que se reunían en la plaza independiente. Están creciendo, señor presidente, y tal vez 50 ahora, y más vienen de las áreas rurales. Traoré asintió lentamente. Aunque vengan. Este es su momento, no el mío. El teléfono seguía sonando. 20 minutos ahora. La ministra de Asuntos Exteriores, Patricia Sankara, entró en la sala. Su rostro estaba sombrío. Señor presidente, acabo de recibir información de nuestros servicios de inteligencia. Los franceses están movilizando fuerzas adicionales en Costa de Marfil y Níger. Lo llaman un despliegue precautorio, pero sabemos lo que eso significa finalmente.
Drouet se levantó y caminó hacia la ventana. Poniéndose junto a Cabran abajo, podía ver el océano de personas. Sus rostros estaban dirigidos hacia el palacio, esperando que su presidente hablara, actuara, liderara. ¿Cuántos soldados?, preguntó en voz baja 3000, con apoyo aéreo. También están moviendo activos navales a lo largo de la costa. Es una demostración de fuerza. Señor Presidente, ¿quieren intimidarnos para que contestemos ese teléfono? El teléfono ya había estado sonando durante 23 minutos. En París, Dubois ya no caminaba de un lado a otro. Estaba sentado en su escritorio, con la cara roja de una combinación de ira y humillación. «Corta la llamada», dijo de repente. Moro se mostró sorprendido. «Señor, córtela. No vamos a suplicar a un presidente africano para que hable con nosotros. Preparen la opción 2. La opción 2 era la guerra económica, en congelar los activos de Burkina Faso en los bancos franceses, cancelar todos los programas de ayuda y presionar a la Unión Europea para imponer sanciones. Era la opción nuclear, económicamente hablando. Pero justo cuando Moro iba a coger el teléfono para cortar la llamada, algo inesperado ocurrió. En Ouagadougou, Drouet levantó el auricular, pero no lo acercó a su oído. En su lugar simplemente lo sostuvo en su mano, mirándolo como si fuera un artefacto curioso de otra era. Luego, con todos en la sala observando, caminó hacia la ventana. La abrió y sostuvo el teléfono por encima de la multitud que estaba abajo. La multitud quedó en silencio, 50.000 personas de repente calladas, observando a su presidente, sosteniendo el teléfono fuera de la ventana del palacio. El simbolismo era perfecto y devastador. Aquí estaba el antiguo poder colonial llamando, y aquí estaba África, literalmente, sosteniendo esa llamada para que el pueblo la juzgara. Después de 30 segundos que parecieron horas, Drouet volvió a meter el teléfono dentro, pero en lugar de hablar por él, se lo entregó a otra persona. No a su ministra de Exteriores, ni a su directora de comunicaciones, sino a Marama Sawadogou, la líder estudiantil de 23 años que había organizado las protestas. Ella había sido invitada al palacio para representar al movimiento juvenil. Sus manos temblaban al tomar el auricular, entendiendo el increíble gesto que Drouet estaba haciendo. Estaba diciendo que esto ya no era una conversación entre presidentes. Esto era una conversación entre el colonizador y el colonizador. Y el colonizado sería representado no por los políticos sino por el propio pueblo. «Hola», dijo Marama en francés, su voz firme a pesar de sus nervios. Al otro lado, hubo confusión. Dubois había esperado escuchar la voz de Drouet, preparado su declaración de apertura, sus amenazas, sus ofertas. En su lugar, escuchó una joven. «¿Quién es?», exigió. «Mi nombre es Marama Sawadogou. Soy estudiante en la Universidad de Ouagadougou. El presidente Drouet me ha pedido que tome esta llamada en nombre del pueblo burkinésán». El silencio desde París era ensordecedor. En su oficina, Dubois miró a sus asesores completamente desconcertado. Esto no estaba en ningún manual diplomático. Esto era sin precedentes. «Necesito hablar con el presidente Drouet inmediatamente», dijo Dubois, tratando de recuperar el control. «Esto es un asunto de seguridad estatal». Marama miró a Drouet, quien asintió con ánimo. «El presidente Drouet está aquí, señor, pero ha decidido no hablar con usted directamente. Él dice que, dado que las fuerzas francesas mataron a nuestros civiles, incluidos niños, sin hablar con nuestro gobierno primero, no ve ninguna obligación de seguir el protocolo diplomático». Ahora la lógica era devastadora en su simplicidad. Dubois, tal vez por primera vez en su carrera política, estaba completamente desconcertado. Era el presidente de Francia, antigua potencia colonial, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, potencia nuclear, y estaba siendo diplomáticamente enseñado por una estudiante de 23 años. «Esto es inaceptable», logró decir finalmente. «Habrá consecuencias». La respuesta de Marama sería citada en los libros de historia. «Señor presidente, no ha habido más que consecuencias para África durante siglos. Ya no tememos sus consecuencias. Tememos nuestro silencio continuo». De vuelta en París, Moro tecleaba frenéticamente en su laptop intentando averiguar quién era esta Marama Sawadogou. Líder estudiantil, primera en su clase en ciencias políticas. Huérfana a los 12 años cuando sus padres murieron en un accidente militar francés. Estudiante becada que rechazó ofertas para estudiar en París. «Señor», susurró a Dubois, «ella no es nadie, solo una estudiante». Pero Dubois comenzaba a entender que el punto no era que no fuera nadie, sino precisamente eso. Drouet había dado voz a los nadie, a los millones que nunca fueron consultados cuando Francia tomaba decisiones sobre sus vidas. «¿Qué quiere Burkina Faso?», preguntó Dubois, con un tono ahora más conciliador. Marama miró nuevamente a Drouet, quien le hizo un gesto para que continuara. «Queremos justicia por los 7 civiles muertos. Queremos compensación para sus familias. Queremos que todos los activos militares franceses sean retirados de nuestra tierra y de la de nuestros vecinos. Queremos que nuestras reservas de oro sean devueltas de los bancos franceses.
Queremos precios justos para nuestro uranio. Queremos el fin del franco CFA, queremos suficiente. Interrumpió Dubois. Estas son demandas imposibles. Están pidiendo la desmantelación de 60 años de asociación. La risa de Marama fue amarga. ¿Socio? ¿Eso es lo que llaman cuando toman el 90% y nos dejan el 10%? Cuando matan a nuestros niños y lo llaman seguridad. Cuando retienen nuestro dinero y nos dicen cómo gastarlo. Su voz se elevaba, llena de décadas de ira reprimida. Señor presidente, ya no estamos pidiendo, le estamos diciendo que tiene 48 horas para comenzar a retirar sus fuerzas. O las consideraremos un ejército ocupante y responderemos en consecuencia. La amenaza era clara. Burkina Faso trataría a las fuerzas francesas como invasores hostiles, lo que podría desencadenar una guerra. Pero, lo que es más importante, sentaría un precedente que otras naciones africanas podrían seguir. La presencia militar francesa en el Sahel, ya impopular, podría enfrentar ultimátums similares de Mali, Níger, Chad. Toda la estrategia francesa en África, construida a lo largo de décadas, podría colapsar en semanas. Déjame hablar con Drouet, dijo Dubois, con la voz casi suplicante. Marama miró al presidente, quien negó con la cabeza. En el presidente Drouet dice que sus palabras no añadirían nada a lo que ya he dicho. El pueblo ha hablado a través de mí. La decisión es suya, señor presidente. 48 horas han y luego hizo algo que se volvería legendario. Colgó al presidente de Francia en la sala en Ouagadougou. Estalló. Los ministros que habían servido durante décadas, que habían visto a presidentes inclinarse ante la presión francesa en innumerables ocasiones, eran testigos de algo sin precedentes. Samuel Zongrana, el director de comunicaciones, ya estaba en su teléfono compartiendo la noticia con contactos de los medios. En minutos, la historia estaría en todas partes. En Burkina Faso le había dado a Francia un ultimátum, entregado no por su presidente, sino por una estudiante que representaba al pueblo, pero Trou no estaba celebrando. Sabía lo que vendría. Después Patricia le dijo a su ministra de Exteriores: contacta a nuestros aliados, Mali, Níger, Guinea. Diles lo que ha pasado, pide su apoyo. Se volvió hacia el coronel Cabran Jim Bates. Prepara nuestras fuerzas. Si los franceses se mueven militarmente, necesitamos estar listos. No para ganar una guerra convencional, no podemos, pero para hacer que cualquier ocupación sea tan costosa que tengan que retirarse. En una hora, la historia se había globalizado. Marama habla era tendencia mundial. El video de Drouet sosteniendo el teléfono fuera de la ventana, filmado por alguien en la multitud, había sido visto 10 millones de veces. Líderes africanos estaban llamando, algunos apoyando, otros preocupados. La Unión Africana estaba convocando una sesión de emergencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba siendo informado en lo que había comenzado como una llamada telefónica. Se había convertido en una crisis global en París. Dubois enfrentaba su propia crisis. El ejército francés estaba dividido. Algunos generales querían una acción inmediata, argumentando que permitir que Burkina Faso dictara los términos alentaría a otros. Pero otras voces, particularmente oficiales más jóvenes que habían servido en el Sahel, abogaban por la retirada. No podemos ganar esto, señor presidente, dijo sin rodeos el general Antoine Lelor, jefe de operaciones africanas. Incluso si derrotamos a su ejército, enfrentaremos una insurgencia. Cada civil estará en nuestra contra. Será Argelia de nuevo. Pero peor, los medios franceses, que generalmente apoyaban las intervenciones africanas, también estaban divididos. Las imágenes de los niños muertos del operativo rutinario estaban circulando a pesar de los intentos de suprimirlas en el público francés, ya escéptico de las aventuras militares. Preguntaba por qué sus soldados estaban matando niños en África. Los políticos de oposición pedían la dimisión de Dubois. La crisis que se suponía que fortalecería la influencia francesa estaba amenazando con acabar con ella por completo. A las 24 horas del ultimátum de 48 horas. Algo inesperado ocurrió. Los soldados atrapados en la embajada francesa en Ouagadougou enviaron un mensaje, no a través de canales militares, sino publicado en redes sociales. No queremos morir por esto, decía el mensaje. Estas personas no son nuestros enemigos, queramos ir a casa. El mensaje, publicado por el cabo Pierre Durand, un joven de 22 años de Marsella, se hizo viral de inmediato. El ejército francés trató de decir que era falso, pero la madre de Durand reconoció su estilo de escritura y confirmó que era su hijo. Esto cambió todo. Si los propios soldados franceses cuestionaban la misión, ¿cómo podía el gobierno justificar su continuación? Dubois, viendo su presidencia desmoronarse en tiempo real, hizo un último intento desesperado. Llamó no al teléfono de Drouet, sino a la línea general de la Unión Africana, pidiendo que mediara, pero la respuesta de la UA
fue rápida y unificada. Este es un asunto bilateral entre Francia y Burkina Faso. A Burkina Faso ha dejado claro su posición. Apoyamos el derecho soberano de las naciones a controlar su territorio. Con 18 horas restantes en el ultimátum, las fuerzas militares francesas comenzaron a retirarse no solo de Burkina Faso, sino también de posiciones a lo largo del Sahel. La declaración oficial decía que se trataba de un repliegue estratégico, pero todos conocían la verdad. Francia había parpadeado en el imperio que una vez controló vastas porciones de África. Se vio obligado a retirarse por un presidente que no contestó su llamada y un estudiante que habló en nombre del pueblo en la retirada fue caótica. Las empresas francesas, viendo lo que se avecinaba, comenzaron a retirarse no solo de Burkina Faso, sino también de otros países, temiendo ultimátums similares. El Franco CFA, ya bajo presión, comenzó a colapsar a medida que los países anunciaban que crearían sus propias monedas. El sistema francés en África, construido durante 60 años, se desmoronaba en días. Pero el momento más poderoso llegó cuando expiraron las 48 horas. Finalmente, Drouet apareció en público, de pie en el balcón del palacio, mirando a la multitud masiva que había crecido a más de 100.000 personas. No dio un discurso largo, simplemente dijo: la llamada que me niego a atender fue la última llamada que recibiremos de nuestros antiguos amos. A partir de ahora, si quieren hablar con África, deben venir como iguales, no como superiores. La era de contestar llamadas ha terminado. Ha comenzado la era de tomar decisiones. El rugido de la multitud se oyó a través de la ciudad en París. Dubois miró el discurso desde su oficina, ahora solo, con sus asesores, habiéndose distanciado de lo que claramente era una presidencia fallida. Solo tenía un pensamiento: ¿cómo se llegó a esto? Como una simple llamada telefónica o la negativa a atenderla terminó con la influencia francesa en África. La respuesta era simple y compleja al mismo tiempo. Realmente no se trataba de la llamada telefónica. Se trataba de todo lo que esa llamada representaba. La suposición de que los líderes africanos siempre contestarían cuando Europa llamara, que los intereses franceses siempre prevalecerían sobre las vidas africanas, que la relación colonial, vestida con ropas modernas, continuaría para siempre. En la negativa de Drouet a responder no fue solo un desprecio diplomático, fue una declaración de independencia 60 años después de que la independencia supuestamente se hubiera ganado. En las semanas que siguieron, la doctrina Drouet se extendió por África. Los líderes comenzaron a rechazar reuniones, a menos que se celebraran en suelo africano. Las bases militares francesas fueron cerradas en país tras país. El franco CFA fue abandonado por 8 naciones en un solo mes. En las empresas francesas, que habían extraído miles de millones en ganancias, se encontraron siendo persona non grata. Fue, como más tarde escribiría un historiador, la descolonización más rápida de la historia, desencadenado no por la guerra, sino por un teléfono que no fue contestado. Marama Ouedraogo se convirtió en un ícono internacional. La joven que habló la verdad al poder mientras el mundo escuchaba, recibió ofertas de universidades de todo el mundo, pero eligió quedarse en Burkina Faso, donde fue nombrada asesora especial de asuntos juveniles. Cuando se le preguntaba sobre esa famosa llamada telefónica, siempre decía: solo dije lo que cada africano ha querido decir durante décadas. El presidente Roh me dio el teléfono, pero las palabras le pertenecían a todos nosotros. La embajada francesa en Ouagadougou finalmente fue cerrada. El edificio se convirtió en un museo, llamado la Casa de la Última Llamada. El teléfono rojo de la oficina de Drouet fue colocado en una vitrina con una placa simple. El teléfono que sonó durante 23 minutos y cambió África. Los visitantes podían escuchar una grabación de la conversación de Marama con Dubois. Aunque el gobierno francés solicitó repetidamente que se retirara, sus solicitudes, irónicamente, nunca fueron respondidas. El presidente Dubois renunció 3 meses después de la crisis. Su carrera política destruida por lo que los medios franceses llamaron la Milla África. En sus memorias, publicadas años después, escribirían: entendí demasiado tarde que no estábamos llamando a un subordinado que había olvidado su lugar. Estábamos llamando a un líder que había recordado el suyo. En el momento en que Drouet se negó a contestar, el proyecto colonial terminó. Simplemente no lo sabíamos aún. Pero quizás el epílogo más revelador llegó 5 años después. El gobierno francés, ahora bajo un nuevo liderazgo, solicitó una visita oficial a Burkina Faso. Querían establecer nuevas relaciones, basadas en el respeto mutuo y la verdadera asociación. La solicitud se procesó a través de los canales correspondientes y, después de 3 semanas, recibieron una respuesta. El presidente Drouet estaría encantado de reunirse con la delegación francesa en Ouagadougou en el momento que él elija. Con la agenda establecida por Burkina Faso, los franceses aceptaron de inmediato. Finalmente,
Habían aprendido que la era de hacer llamadas había terminado. Ahora tendrían que visitar en persona como iguales o no hacerlo en absoluto. La crisis, que comenzó con las fuerzas francesas matando a 7 civiles, había terminado con la muerte de la influencia francesa en África, y todo había dependido de una llamada telefónica que no fue contestada. Una joven que habló por millones y un presidente que entendió que, a veces, lo más poderoso que puedes decir es nada en absoluto. El teléfono rojo aún se encuentra en el museo, ahora, en silencio. Un recordatorio de que el poder no se trata de quién puede hacer la llamada, sino de quién puede elegir no contestarla. Años después, un cineasta documentalista llamado Jacques Bernardin descubriría algo que añadiría otra capa a la historia. A través de documentos filtrados del Palacio de Elíseo, descubrió que los franceses en realidad habían planeado toda la crisis a la muerte de los 7 civiles. No fue un accidente ni una operación rutinaria. Fue deliberadamente orquestada para crear una situación en la que Drouet se viera forzado a negociar, a aceptar la mediación francesa para llegar a un compromiso. Habían simulado decenas de escenarios, pero en ninguno de ellos habían imaginado que Drouet simplemente no contestaría el teléfono. Toda su estrategia había dependido de la suposición de que los líderes africanos siempre eventualmente atenderían la llamada desde París. El documental titulado El teléfono silencioso incluía entrevistas con antiguos oficiales militares franceses que participaron en la operación. El capitán Michel Laros, quien había liderado la unidad que mató a los civiles, rompió a llorar frente a la cámara. Nos dijeron que era necesario para la estabilidad general de la región, dijo. Pero cuando vi a esa joven, Marama, hablando con nuestro presidente, cuando la escuché decir que sus padres habían muerto en una operación similar, me di cuenta de que ya no éramos soldados, solo éramos asesinos con uniforme. Laros testificaría más tarde en la Corte Penal Internacional, convirtiéndose en el primer oficial francés en proporcionar evidencia de crímenes de guerra sistemáticos en África. La revelación más impactante vino del ex jefe de personal de Dubois, Henry Beaumont, quien reveló que tenían un nombre para su estrategia en Operación Teléfono. Todo el plan se había construido en torno a la certeza de que Drouet contestaría, que negociaría, que la presión francesa funcionaría como siempre. Pasamos 6 meses planeando cada detalle, admitió Beaumont. Teníamos perfiles psicológicos, estrategias de negociación, puntos de presión económica. Lo único para lo que nunca planeamos fue el silencio. Marama Sawadogo, ahora sirviendo como la ministra de Exteriores más joven de Burkina Faso a los 28 años, a menudo reflexionaba sobre ese momento cuando Drouet le entregó el teléfono. No me dijo qué decir, recordó en sus memorias. Simplemente me miró y dijo, habla tu verdad. Y me di cuenta de que eso era todo lo que siempre habíamos necesitado hacer. No negociar, no comprometer, no buscar aprobación, solo hablar nuestra verdad y dejar que ellos se encargaran de ello. El impacto se extendió mucho más allá de la política. En las escuelas de África los niños comenzaron a aprender sobre el día de la llamada no respondida. Se convirtió en un momento de enseñanza sobre la dignidad, la soberanía y el poder de decir no. En una generación creció, entendiendo que no tenían que aceptar lo que se les ofreciera, que podían exigir algo mejor, que el silencio mismo podía ser una forma de resistencia en Francia. El incidente condujo a una reestructuración completa de la política africana. La nueva doctrina, oficialmente llamada Asociación 2030, pero conocida ampliamente como la doctrina de la humildad, requería que todo compromiso francés con las naciones africanas fuera iniciado por una solicitud africana, no por una suposición francesa. Era, como lo dijo un diplomático, el fin de Afrique, y el comienzo de África queriéndolo a su manera. En el teléfono en sí mismo se convirtió en un improbable sitio de peregrinaje. Líderes de todo el mundo en desarrollo visitarían el museo para verlo, para entender cómo una simple negativa a participar en términos desiguales había cambiado todo. El libro de visitas se llenó de mensajes. Gracias por mostrarnos que podemos decir no. De un ministro de Camboya, en tu silencio habló por todos nosotros. De una delegación de Bolivia, la llamada no contestada fue escuchada en todo el mundo. De un grupo de líderes nativos americanos, Drouet mismo serviría 2 mandatos más, siendo elegido cada vez con mayoría. Pero a menudo decía que su mayor logro no fue ninguna política o programa, sino ese momento cuando levantó el teléfono que sonaba, y en lugar de hablar por él, se lo entregó a una joven que representaba el futuro. Podría haber contestado esa llamada, decía. Podría haber negociado, comprometido, tal vez incluso logrado algunas concesiones, pero entonces nada habría cambiado realmente. Al negarme a contestar, al dejar que Marama hablara en su lugar, rompimos el hechizo. Mostramos que el emperador no llevaba ropa, que el teléfono solo tenía poder,
si elegíamos contestarlo. La última palabra le pertenece al cabo Pierre Durand, el joven soldado francés cuyo post en redes sociales desde la embajada ayudó a terminar la crisis, ahora trabajando para una ONG que promueve la paz en antiguas zonas de conflicto. Visita Burkina Faso cada año en el aniversario de la crisis. Esa llamada telefónica que no fue respondida, dice, salvó más vidas de las que cualquier negociación podría haber salvado. Salvó a los soldados franceses de convertirse en ocupantes. Salvó a los civiles africanos de más violencia y nos salvó a todos de continuar una mentira que había durado demasiado tiempo. A veces, las conversaciones más importantes son las que no ocurren.